Hola, hoy recibí de Gustavo Tarre un video bien interesante sobre el número de latinoamericanos con mayor número de graduados que viven en los Estados Unidos. Y les voy a decir quiénes son los 10 países con mayor número de graduados. En el 10º lugar está Ecuador, en el noveno está Guyana, en el octavo está Perú. En el séptimo está Colombia, en el sexto está Costa Rica, en el quinto lugar está Panamá, en el cuarto lugar está Chile, en el tercer lugar está Brasil, en el segundo lugar está Argentina con un 45% y en el primer lugar estamos los venezolanos con un 54%. Esto es bueno que lo sepan allá en la Casa Blanca, pero en fin. eh, Aquí tengo a uno de estos venezolanos brillantes, que además es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver, es Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez escribió esta semana, bueno, la semana pasada, escribió publicó su más reciente artículo, que me interesó muchísimo que ustedes lo conozcan. Lleva por título ¿Cómo Trump podría acertar con Venezuela esta vez? Y eso nos interesa porque realmente los venezolanos llevamos décadas luchando contra la dictadura. El pueblo venezolano ha salido a la calle una y otra y otra y otra vez desde aquella primera gran manifestación con Mis hijos no te metas, porque era cuando intentaron por primera vez cambiar el pensum en los colegios, en las universidades. Vamos a ver qué nos quiere decir justamente Francisco Rodríguez dándole la bienvenida y felicitándolo por su éxito en los Estados Unidos. Muy buenas tardes, Napoleón. Un gusto estar aquí conversando contigo. Bueno, te escuchamos. Sí, bueno, fíjate, justamente ese artículo que mencionas, que salió publicado en la revista Foreign Policy, trata de explorar qué es lo que Trump debería hacer en este periodo y cómo se diferencia eso de lo que hizo durante su primera administración. Ahora, por supuesto, la realidad es tan cambiante, y está evolucionando con tanta rapidez que entre el momento que se publicó ese artículo y el momento en el que estamos grabando esta entrevista, ya han ocurrido otros sucesos que han determinado un cambio de política de la administración, y de hecho muchos de ellos que no eran previsibles. Ya en ese artículo yo hablaba justamente sobre el problema que era que la administración Trump hubiese revertido el estatus de protección temporal para los venezolanos, y más bien abogaba porque se tomase en serio la propuesta reintroducida recientemente por varios legisladores, en particular por la legisladora Debbie Wasserman Schultz, que es lo que se llama el Venezuelan Adjustment Act, y que es justamente una pieza de legislación que se ha venido trabajando desde el Congreso en un espíritu bipartisano para permitir que los venezolanos que vienen huyendo del colapso económico y de la deriva autoritaria y de la represión existente en Venezuela, que tuviesen un estatus similar al estatus que se le da a los cubanos, que tuviesen un camino a la residencia, para poder obtener la residencia, dado que están en suelo estadounidense. Ya hemos visto, sin embargo, que la administración Trump se ha ido por otra vía, y es una vía, de todos modos, muy contradictoria en muchos sentidos, porque por un lado tenemos estas deportaciones sin debido proceso que se han estado haciendo de venezolanos, presuntamente vinculados con el Tren de Aragua, pero justamente la evidencia que hemos tenido de los últimos días, incluso la admisión misma que hizo el secretario Rubio ayer, es que no ha habido ningún proceso de determinación que efectivamente pueda constatar que quienes están siendo deportados son miembros del Tren de Aragua, ¿no? Al mismo tiempo tenemos la revocatoria de la licencia de Chevron, y al mismo tiempo tenemos unos intentos de acercamiento. De hecho, el enviado especial Rick Grenell justamente hace unos días había dicho que se había reanudado el acuerdo con Venezuela para reiniciar los vuelos de deportaciones. Entonces, en realidad tenemos varias políticas algo contradictorias de la administración Trump. Ahora, lo que yo sí he argumentado y argumento en ese artículo es que volver a la idea
de la máxima presión basada en sanciones económicas. Y aquí quiero hacer una distinción muy fuerte entre las sanciones económicas y las sanciones personales e individuales. Las sanciones personales individuales son sanciones a los funcionarios del régimen, son sanciones que los afectan a ellos directamente. Pero las sanciones petroleras, por ejemplo, son sanciones que afectan a la industria que produce el 96% de las divisas de Venezuela. Lo que nosotros sabemos y está establecido, y he publicado varios trabajos académicos sobre este tema, es que la aplicación de sanciones petroleras en 2017, en 2019 y en 2020 contribuyó a la crisis económica venezolana, a exacerbar la crisis económica venezolana, afectando los ingresos de divisas y en particular los ingresos por exportaciones petroleras. Y hay algo que es una realidad que no tiene sentido tratar de ocultarlo ni de ignorarlo, que es que la economía venezolana es altamente dependiente de los ingresos petroleros. Cuando los ingresos petroleros aumentan, la economía se expande; cuando los ingresos petroleros descienden, la economía se contrae, y por lo tanto, si se vuelve a esta idea de la máxima presión, que es la idea de dejar a Venezuela sin ingresos petroleros, eso no va a sacar a Maduro del poder. Eso lo que va a hacer es generar una crisis económica adicional, va a generar mayores flujos de emigración, va a exacerbar el problema de la emigración, va a generar problemas generales de seguridad en toda la región. Y de hecho, los gobiernos autoritarios, o sea, a veces hay gente que cree, no, que una crisis económica va a sacar a Maduro del poder, y más bien es todo lo contrario. Los gobiernos autoritarios, la crisis económica saca a los gobiernos democráticos del poder, porque la gente vota en contra de los gobiernos que manejan mal la economía. Pero las dictaduras no, las dictaduras muchas veces se consolidan en medio de las crisis económicas. Fíjate tú Ahí cuántos está la casos de cubana. países sancionados hemos tenido: la misma Cuba, Corea del Norte. Hay muchos casos de economías, Irán, de economías sancionadas, donde los regímenes autoritarios más bien han utilizado esas crisis económicas para consolidar su poder. Entonces, ahí tenemos mucha evidencia de que las sanciones económicas no son efectivas para lograr cambio de régimen, y más bien afectan a las poblaciones más vulnerables en los países sancionados. Entonces, mi comentario iba por tratar de evitar que se volviese a esa política de sanciones a la economía. Más bien focalicémonos sobre las sanciones personales, las sanciones a los funcionarios del régimen, al mismo tiempo tener una política que sea una política, digamos, de apertura y de comprensión con los migrantes venezolanos que vienen escapando de lo que ha sido la peor crisis económica, y crisis además política de derechos humanos vista en la historia del hemisferio occidental. Ahora bien, ¿por qué razón los Estados Unidos tienen que hacer negocios ni petroleros de ningún tipo con Venezuela o con Cuba o con Irán o con Corea del Norte, por citar algunos de sus enemigos? Bueno, que el petróleo lo saquen del subsuelo y lo compren. Bueno, las empresas rusas, las empresas petroleras chinas, las empresas petroleras iraníes, con la ayuda además de esa gente que tanto defiende a la tiranía venezolana, como por ejemplo el de Colombia, el de Brasil, ¿no? El de Nicaragua, ciertas islas del Caribe, bueno, que se lo vendan, que lo compren ellos, que sean solidarios con la ideología que ellos defienden. No, fíjate, para mí la pregunta es, ¿en qué estas medidas, cuando se aplican, quiénes pagan los costos de ellas? O sea, en el momento en que tú dices, No, pero perdón que te diga, sabemos quiénes pagan los costos, pero la culpa es de esos regímenes, ¿ok? Como el venezolano, que para qué sí, le sí, siguen vendiendo a los Estados Unidos, nada, que vendan a los rusos, a los chinos y pero demás, y no a los norteamericanos que son claro, enemigos y explotadores y capitalistas. claro, es que la discusión, para mí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, para mí, yo no estoy poniendo en duda de quién es la culpa en este momento. O sea, en Venezuela existe una dictadura, en Venezuela existe un régimen que ha atropellado los derechos civiles, humanos más básicos, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que se ha robado elecciones de la forma de verdad más desfachatada que yo conozco, por lo menos en la historia de los fraudes electorales. Entonces, para mí,
el tema no es una discusión de responsabilidad moral ética. A mí me queda claro quién es el responsable moral de lo que está pasando en Venezuela. La pregunta es, ¿cómo es que tú debes adversar a estos regímenes? O sea, ¿cuál es la política que tú debes utilizar para tratar de adversar a un régimen de esto? Entonces, la idea de decir, vamos a cortarles cualquier tipo de vínculo económico, a pesar de que eso afecte al país, no solo al régimen. Ojalá se pudiesen diseñar. Y fíjate que este es un tema que se planteó, por ejemplo, en los años 90 con el caso de la dictadura de Saddam Hussein en Irak, donde la comunidad internacional le puso sanciones muy fuertes al régimen de Saddam Hussein en 1990, después otra vez, y ahí estaba muy claro de cuál era la culpa, de quién era la culpa. O sea, Saddam Hussein había invadido Kuwait, o sea, había tratado de esencialmente absorber, tragarse un país, el vecino, y la comunidad internacional respondió haciendo algo. Pero después de eso surgió una evidencia muy fuerte de que esas sanciones, el costo de ellas estaba cayendo sobre los iraquíes y en particular incluso sobre los niños iraquíes, donde estábamos viendo aumentos de la mortalidad infantil. Eso no sacó a Saddam Hussein del poder. A Saddam Hussein, muchos años después, 13 años después, lo terminó sacando una guerra, pero durante las sanciones él se mantuvo en el poder. Pero Entonces, tampoco pero la yo creo, Chevron, por citarte una de las empresas, y la norteamericana, no ha ajá. sacado a Maduro del poder. Tampoco, es que claro, y la Chevron no va a sacar a Maduro del poder. Ahora, yo sí creo que, pero es que yo creo que la pregunta que te tienes que hacer, mira, hay una realidad y es una realidad que a mí como venezolano me duele. O sea, hay muy poco que la comunidad internacional puede hacer para sacar a un dictador como Maduro del poder, o para sacar a un dictador como Díaz-Canel, o como Kim Jong-un. O sea, en realidad estas son dinámicas internas donde lamentablemente a veces cuando la comunidad internacional se mete y trata de hacer algo para sacarlos, muchas veces la situación termina peor. O sea, Libia estaba bajo una dictadura brutal de Muammar Gaddafi. Hoy en día está en una guerra civil y es un país ingobernable. Entonces, o sea, ni siquiera, Pero no Panamá o no, Granada no, o Granada. Panamá, no, exacto, como en todo, hay ejemplos de éxitos, ejemplos de fracasos, pero sí te digo, en los temas de intervención militar, o sea, si tú ves el caso de Afganistán, el caso de Libia, el caso de Irak, o sea, Panamá es una excepción en esos casos. Pero lo que te estoy diciendo es que en realidad lo que puede hacer la comunidad internacional, y además muchas veces estas cosas, cuando se promueven, por ejemplo, el tema de una intervención militar, terminan saliendo muy mal por muchas razones. Y fíjate tú lo que está pasando ahora en Estados Unidos. O sea que sí, durante muchos tiempos hubo desde voces venezolanas, muchas de ellas simplemente buscando, bueno, cómo combatimos contra una dictadura pedidos por intervención militar. Y resulta que el presidente Trump efectivamente declaró una acción militar, que es una acción militar en contra de los de ciudadanos venezolanos. Y aquí no estoy exagerando, o sea, es muy importante ver la proclamación, porque técnicamente es una proclamación, invocando a la ley de enemigos externos que hace el presidente Trump, donde una de las cláusulas dice, los venezolanos mayores de 14 años, que estén vinculados con el Tren de Aragua podrán ser deportados sin derecho a la defensa, sin debido proceso. Fíjate que dice venezolanos, no dice vinculados con el Tren de Aragua. O sea, eso quiere decir que ese decreto de deportación se aplica solo a los venezolanos. Si hay un colombiano que identifican como un miembro del Tren de Aragua, no lo pueden deportar bajo este decreto Trump. Pero sí pueden deportar a venezolanos simplemente porque a un oficial de inmigración se le ocurra que tiene un tatuaje que le parece que puede ser un tatuaje indicativo de que es parte de una banda criminal. Entonces, y hay algo muy importante sobre esta ley. Esta ley efectivamente lo que hace es que pone a los venezolanos, o sea, declara un estado de invasión que desde el punto de vista legal para estos efectos, similar a un estado de guerra, y declara a los venezolanos enemigos combatientes. Y esa es la razón por la cual pueden ser deportados sin debido proceso. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir con esto? Que es muy fácil decir, bueno, sí necesitamos una intervención militar para sacar a Maduro, porque estamos pensando que van a llegar los Marines bien intencionados, van a sacar a Maduro y le van a entregar el país a las fuerzas democráticas venezolanas. Y ojalá así sea. Pero ahora nosotros tenemos a un grupo de personas en Estados Unidos que esencialmente están diciendo
que todos los venezolanos son delincuentes hasta que se compruebe que no lo son. Entonces, aquí hay toda una serie de No, peligros no, que en la vienen con Casa el tema Blanca no del... dicen eso. En la Casa Blanca lo que No, dicen es que no. todos los venezolanos somos delincuentes. Punto. Bueno, exacto, todos los venezolanos somos delincuentes. Yo estaba siendo aún más generoso hasta que se compruebe lo contrario, pero no nos dan derecho a comprobar eso, por lo menos bajo la legislación estadounidense. De hecho, el secretario Marco Rubio ayer dijo, bueno, si hay algunos de ellos que son inocentes que ya deportamos para Honduras, bueno, de Honduras los pueden devolver para Venezuela. No dice devuélvanlos para acá, para Estados Unidos. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es que cuando uno invoca estos temas de la intervención militar y la intervención externa. Estás abriendo una caja de Pandora donde las cosas pueden salir muchísimo peor. Entonces, yo creo que la pregunta es una pregunta compleja. ¿Qué es lo que puede hacer la comunidad internacional para ayudar a Venezuela? Y yo lo que digo es, lo primero, una de las cosas que no debe hacer es no tratar de ahorcar a la economía venezolana. O sea, no tratar de hacer que las cosas en Venezuela sean más difíciles. Eso no va a tumbar gobiernos, eso no va a tumbar a Maduro. Eso, cuidado, y más bien lo que hace es reforzar el poder de Maduro. La estrategia no debe ir por ahí, la estrategia más bien debe ir por mostrar solidaridad con los venezolanos, por tratar de ayudar a los venezolanos que se han enfrentado a una de las situaciones más difíciles dentro y fuera del país, y tratar en ese sentido de, bueno, buscar cómo se puede impulsar en Venezuela un retorno. Yo sé que todos estamos cansados de lo que fue el fracaso de los diálogos de México y de Barbados, pero la realidad es que la única forma en la que se sale de estos temas es o a través de una revolución, que si la revolución se va a hacer, la vamos a hacer, o los venezolanos no la vamos a importar, no nos lo va a hacer una intervención militar, o a través de una negociación. Y ahí, en el tema de la negociación, yo sí creo que este es un tema que hay que estudiar y hay que ver con cuidado, porque tú tienes casos, por ejemplo, como el de Polonia, como el de Sudáfrica, como el de Brasil al final de la dictadura militar, de transiciones negociadas. Aquí sí hay una pregunta que nos tenemos que estar haciendo en serio. ¿Cuál es la negociación a la cual se puede llegar en Venezuela? ¿Cuáles son las concesiones? Algunas de las cuales nos pueden parecer antipáticas. Y por supuesto, en Venezuela hay violadores de derechos humanos que han perpetrado crímenes de lesa humanidad. Ninguno de nosotros queremos que ellos salgan impunes por sus crímenes. Pero yo como venezolano quiero más una transición democrática. Y hay muchos casos de países que han salido de dictaduras a través de transiciones negociadas. Polonia, por ejemplo, es un caso con una dictadura comunista brutal bajo Jaruzelski, donde se dio un proceso de negociación, un proceso muy inteligentemente apoyado por la administración Reagan, que llevó a que se hizo una transición pacífica. Y Polonia hoy es una de las naciones que es, digamos, más próspera, más avanzada en términos de su crecimiento, de su desarrollo humano, que ha tenido una transición estable hacia la democracia. Entonces, ese es el tipo de ejemplos que nosotros debemos estarnos preguntando, ¿cómo se pueden impulsar estas negociaciones que no necesariamente nos van a dar la caída, el fin del régimen de la noche a la mañana, pero que sí pueden ayudar a trazar una vía negociada para que nosotros tengamos una transición hacia la democratización? Y eso no lo han tratado de hacer durante décadas y décadas, entre otros, ¿no? Los parlamentarios europeos, con Cuba. Sí, Gracias, bueno, Cuba. fíjate, no, no, sí, sí, eso no, se ha tratado de hacer, bueno, se ha tratado de hacer, no tenemos que ir tan lejos como Cuba, se ha tratado de hacer en Venezuela, pero fíjate que el tema de Cuba es un tema curioso, ahora que lo mencionas, porque yo te voy a volver a traer el caso de Polonia. Tú sabes que, pero para contrastarlo con Cuba, en Polonia, cuando el general Jaruzelski dicta la ley marcial de 1983, el gobierno de Reagan impone sanciones, y esas sanciones afectaron mucho a la economía polaca, y después se entró en un proceso de negociación, y de hecho el gobierno de Reagan levantó las sanciones económicas de 1987. ¿Y sabes quién le pidió a Reagan que levantase las sanciones económicas contra Polonia? Lech Walesa y el Papa Juan Pablo II, quienes le dijeron estas sanciones no están afectando al régimen, están afectando a los polacos. En ese momento se dio el inicio de un proceso de negociación que se llamaron los acuerdos de la Mesa Redonda,
que fueron acuerdos que llevaron a que se acordase ir a unas elecciones, pero es unas elecciones interesantes, unas elecciones parlamentarias, donde el Partido Comunista no estaba corriendo el riesgo de perder el poder. Y esto nos parece un contrasentido. Bueno, ¿para qué vas a ir a elecciones si no pierdes el poder? Bueno, pero justamente se diseñó para que en esas elecciones el Partido Comunista pudiese seguir teniendo el control parlamentario, aun si perdiesen las elecciones, que efectivamente perdieron. Pero como perdieron por un margen tan abrumador, se dieron las condiciones para una negociación donde lo que se genera es un gobierno de unidad nacional, un gobierno en el cual tanto los comunistas como Solidaridad estaban representados. Y en base a eso se llevó a otro proceso electoral en el cual hubo una transición democrática bajo una garantía de que cuando Solidaridad llegaba al poder no se iba a perseguir a los militares y efectivamente no se persiguió a los militares. Ahora veamos el caso de Cuba. Pero El ya caso va. de Cuba, Eso en mismo el no caso de acaba de Cuba, suceder en Venezuela, donde se demostró con ujú, las actas, ¿no? Que abrumadoramente la to- enorme mayoría de los totalmente, venezolanos total. están en contra del Sí, régimen. total, no, no, ¿Y qué pasó? No totalmente. pasó nada. No pasó absolutamente nada, no pasó absolutamente nada. Pero es que el tema y la razón por la que yo te pongo el ejemplo de Polonia es que esa fue una negociación donde se generaron condiciones para que los que perdían las elecciones no tuviesen garantías de que ellos no iban a ser perseguidos políticamente y de que ellos iban a tener garantizados espacios de participación política. Cuando tú eres capaz de dar estas garantías, de cumplir estas garantías, entonces tú generas un clima en el cual es posible la coexistencia. Y entonces quienes están en el poder sí pueden estar dispuestos a decir, bueno, bajo estas condiciones nosotros sí vamos a reconocer un resultado electoral. Lo que te estoy diciendo es que eso pasó en Polonia, pero no pasó en Cuba. En Cuba se siguió una política diametralmente opuesta. Se siguió la política de mantener sancionada la economía cubana y esa política es una política que no ha sido conduciva a una salida negociada. O sea, nosotros hemos visto un escenario totalmente contrario y esto se repite en muchísimas instancias. O sea, en el mismo caso de Sudáfrica también, donde hubo una transición negociada entre distintos actores, pero fue una transición que efectivamente llevó al fin del apartheid. Pero Pero llegó al fin. Francisco, tú eres Entonces, economista, es decir, tú sabes muchísimo y yo no lo sé. Pero, ¿cuáles son las sanciones económicas de los Estados Unidos a Cuba si le compran todo lo que quieren a los Estados Unidos? Todo, medicinas, comida y hasta chicle. no, bueno, claro, claro, no, pero espérate, o sea, por supuesto que hay unas sanciones, o sea, está la ley Torricelli, está la ley Helms-Burton, hay un embargo, no, porque ya va, espérate, o sea, una cosa, Venezuela también le compra lo que le dé la gana ahorita a Estados Unidos, o sea, en Venezuela no hay nada que impida que Venezuela compre cosas de Estados Unidos, y de hecho también en Venezuela vemos lo mismo, pero es que la sanción no se evalúa desde ese punto de vista. La sanción se evalúa desde el punto de vista de lo que puede vender. Cuba no puede exportar a Estados Unidos. Venezuela no puede exportar a Estados Unidos, pero no solo eso, porque es que si el problema fuese Estados Unidos, entonces el problema sería menor, porque Estados Unidos es una quinta parte de la economía mundial. Lo que pasa es que hay un sistema que se llama el sistema de sanciones secundarias, donde Estados Unidos sanciona a cualquiera que le compre petróleo a Venezuela. Y nadie quiere ser sancionado por Estados Unidos, porque a pesar de que Estados Unidos es una quinta parte de la economía mundial, el 80% de las transacciones internacionales se hacen en dólares. Y si tú estás sancionado por Estados Unidos, no tienes acceso al sistema financiero estadounidense. Esa es la razón por la cual incluso empresas europeas, no estadounidenses, empresas indias, le piden permiso a Estados Unidos para poder comprar petróleo venezolano. Entonces, claro, cuando a ti te sancionan el producto que tú vendes, es muy fácil decirte, tú puedes comprarnos lo que nos da la gana, no está sancionado. Eso es como que tú le digas a alguien, perdiste tu trabajo y le digas, pero no te preocupes, tú puedes ir al mercado y tú puedes comprarte lo que te da la gana. Nadie te impide entrar al mercado, nadie te impide poner lo que quieras en el carrito de compra. Lo que pasa es que no tienes plata para pagarlo. Entonces, la realidad es que y digamos, aquí hay estudios documentados, yo he publicado muchos estudios en editoriales arbitradas. Justamente mi libro sobre el colapso de Venezuela acaba de salir con la Universidad de Notre Dame. Y si hay algo, porque fíjate, nosotros podemos discutir
sobre cuáles son las mejores políticas, las mejores ideas, la mejor forma de lograr una transición, pero también hay un tema que es la evidencia. O sea, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Y la evidencia es muy clara. O sea, tú puedes ver a cómo las caídas de producción petrolera venezolana justamente se exacerban. Yo no, nadie dice que las sanciones son la última y la única causa, pero se exacerban en los momentos en que se imponen sanciones. Agosto del 2017, enero del 2019, febrero del 2020. Entonces, y en base a eso hay estimaciones, he presentado estimaciones que calculan cuál es exactamente el porcentaje de la caída de la producción petrolera y es aproximadamente un 50% que puede ser atribuido al efecto de las sanciones. Entonces, no, nosotros, o sea, sí hay una realidad. O sea, la realidad, y yo creo que eso no tiene sentido negarlo. O sea, tratar de negar eso es como negar la ciencia, la evidencia científica. O sea, las sanciones petroleras han afectado negativamente las condiciones de vida de los venezolanos. Ahora, esa es la estrategia a través de la cual nosotros vamos a buscar un cambio. Tiene eso sentido lógico. O sea, hacerle daño a los venezolanos va a lograr el cambio político. No creo, o sea, no tenemos evidencia de que eso ha pasado. Y la verdad que yo creo que, o sea, igual, ¿cuál es la lógica? Tú vas a sancionar a la economía venezolana y le vas a decir, mira, Maduro, te vamos a poner sanciones petroleras y Venezuela no va a poder vender petróleo hasta que tú entregues el poder. O sea, ¿cuál es la lógica de eso? ¿Qué crees que va a decir Maduro? Ah, sí, entonces yo voy a entregar poder. Yo voy a entregar el poder para que el país pueda volver a vender petróleo y entonces ese dinero lo maneje la oposición. Entonces, mi punto es que las negociaciones políticas que llevan a los acuerdos de paz son muy complejos. O sea, pero y muchas veces fracasan. Y lo que tú dices es cierto. O sea, nosotros podemos ver casos como el de Cuba, donde fracasó. Podemos ver casos como el de Irak, donde fracasó y al final a Hussein lo sacó a una invasión. Pero también vemos casos donde son exitosos. Y en esos casos donde son exitosos, son la mejor salida para las sociedades porque evitan un conflicto político, evitan una guerra civil, y logran conseguir un camino que salga de la dictadura. Mira, cuando se dio esa negociación en Polonia, hubo mucha gente que lo criticó y dijo, no, o sea, pero a los comunistas como Jaruzelski, que han violado derechos humanos, que han matado, que han torturado, a ellos no se les debe dejar en libertad, a ellos se les tiene que juzgar. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, fíjate, nosotros vimos en cierto sentido, dos casos, y es muy interesante. En el momento en que se estaban llegando a esos acuerdos en Polonia, que mucha gente criticaba, en ese mismo momento se está dando otra confrontación al otro lado del mundo, en China, en Pekín, en la plaza de Tiananmen. Y en la plaza de Tiananmen no hubo acuerdo, no hubo negociación, hubo represión. Simplemente mataron, persiguieron y mataron a los manifestantes en pro de la democracia. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Más de 30 años después de eso, vemos que en Polonia, donde hubo un acuerdo negociado, hay una democracia vigorosa y en China sigue bajo una dictadura comunista. Casi que el peor de los casos una dictadura comunista, porque además una dictadura comunista que ha logrado conseguir cómo generar crecimiento económico, entonces se mantiene en el poder a pesar de ser una dictadura brutal. Entonces, la pregunta que yo te invito a que nos hagamos no es si nosotros pensamos que Maduro es culpable, por supuesto que él es culpable. No es si queremos que a Maduro lo castiguen, por supuesto que queremos que lo castiguen. Pero yo quiero que nos hagamos una pregunta sobre cuáles son las soluciones viables para Venezuela. La pregunta que yo te hago a ti es, nosotros queremos que la Venezuela de nuestros hijos, de nuestros nietos, dentro de 10, 20, 30 años, sea como la Polonia de Walesa y de Jaruzelski, donde se llegó a un acuerdo negociado, o sea, como la China, que hoy, 40 años después, sigue estando bajo una dictadura comunista. Yo prefiero que sea Polonia. Ahora, por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, con sanciones o sin sanciones, con mayor pobreza o con mayor abundancia, eso no tumba la dictadura. ¿Qué tumba entonces la dictadura? Porque esas negociaciones de las cuales hablas exitosas, hasta Suiza fracasó en el caso venezolano, que son especialistas en eso, contaban. Fracasó el Vaticano. O sea, han fracasado hasta ahora todo el tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, Tropezar bueno, esa es con una la misma excelente, piedra una y otra vez. esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. Y como te dije en mi libro, que voy a aprovechar para hacerle un poquito de publicidad,
acaba de salir The Collapse of Venezuela, por la Universidad de Notre Dame Press, lo pueden comprar en Amazon. Justamente yo le dedico el último capítulo a discutir este tema, a discutir qué es lo que se puede hacer. Y fíjate, el diagnóstico del libro, o sea, va un poco más atrás. Tiene que ver con la idea de que en Venezuela, a raíz de los cambios que se dan, en particular asociados con la Constitución de 1999, se crea un Estado y un poder ejecutivo todopoderoso. Esencialmente, donde el juego político se convierte en un juego donde el ganador se lo lleva todo. Entonces, en Venezuela, ese poder ejecutivo es tan poderoso, y nosotros ya lo hemos visto, que en Venezuela no hay separación de poderes, ni puede haber bajo el marco constitucional. O sea, el problema de separación de poderes no es solo que a Maduro o a Chávez no les guste la separación de poderes, es que el presidente de la República puede, desde el primer día de su gobierno, llamar a una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente puede destituir al poder judicial, puede destituir al poder legislativo, a todos los otros poderes, y efectivamente subordinarlos al poder ejecutivo. Entonces, eso no es un sistema democrático. El sistema de la Constitución de 99 no es un sistema democrático, es un sistema de un gobierno autoritario que se valida a través de elecciones. Porque es que la democracia no son solo elecciones, eso es algo que es importante entender. O sea, la democracia, y nosotros lo estamos viendo ahora en Estados Unidos. O sea, sí, hay alguien que ganó las elecciones, Donald Trump ganó las elecciones, pero eso no quiere decir que se esté comportando democráticamente. Entonces ahora está amenazando a jueces que se lo ponen, y justamente ahora es donde vamos a ver cómo funciona la separación de poderes, si la Corte Suprema puede efectivamente ponerle un parado y decir, no, o sea, esto no se puede hacer, ustedes no pueden destituir jueces porque se opongan a ustedes. Entonces, la democracia es elecciones y es separación de poderes. Ahora, si tú no tienes eso, si tú no tienes esos dos componentes, se te convierte en un sistema muy inestable. Porque mañana, pongamos que la oposición, bueno, no pongamos, o sea, la oposición ganó, Edmundo González ganó, sobre eso no hay discusión. Pero supongamos que entonces hubiese tomado el poder, hubiese asumido el poder el 10 de enero, constitucionalmente. ¿Qué es lo primero que podría haber hecho y que mucha gente le habría dicho que hiciera? Llama a una Asamblea Nacional Constituyente para destituir al Poder Judicial, para destituir al fiscal, para destituir a todos los otros poderes. Y entonces hubiésemos terminado con algo que mucha gente habría querido y mucha gente habría apoyado, pero que en cierto sentido habría sido la copia al carbón del chavismo, que es que habríamos tenido a la oposición en el poder con un poder judicial nombrado por ellos, con un poder judicial subordinado, porque si se le llegase a oponer, entonces también tienen los mecanismos para destituirlo. Entonces habríamos tenido un sistema sin separación de poderes. Y parte del diagnóstico que yo hago en mi libro es que la crisis política venezolana tiene mucho que ver con este sistema político. O sea, que lo que hay que hacer es reformar primero el sistema político. Por lo tanto, estas negociaciones, o sea, ¿qué me parece a mí problemático de lo que fueron las negociaciones de Barbados? Que las negociaciones de Barbados están solamente concentradas en la pregunta de ¿cómo es que nosotros hacemos para que en Venezuela haya unas elecciones justas, libres, limpias, para que quien gobierne sea el que gane las elecciones? Todo eso suena muy bien, suena muy bonito. Pero si tú no resuelves este problema del diseño del sistema político, entonces tú lo que vas a hacer es entregarle esos mismos poderes para gobernar de forma autoritaria a otro sector político. Entonces, lo que hay que hacer es otra cosa. O sea, lo que hay que hacer es tener una negociación para reformar el sistema político venezolano, para que sea un sistema donde las minorías estén protegidas de la mayoría de turno. Y eso fue lo que se hizo en Polonia. O sea, cuando yo te decía que justamente parte del compromiso estuvo en no perseguir a los comunistas. Bueno, es que esa es la protección de las minorías, la protección de los que pierden las elecciones, que sin embargo pueden seguir teniendo un espacio político y pueden no ser sujetos de la persecución política. Entonces, yo lo que plantearía, pero no te estoy diciendo, yo aquí quiero ser muy sincero, o sea, los regímenes autoritarios son muy difíciles de cambiar. Entonces, yo no te estoy diciendo que esto necesariamente va a ser exitoso, pero si hay algo que vale la pena intentar es tener unas negociaciones que estén más centradas en rediseñar nuestras instituciones para que sean unas instituciones donde los distintos sectores políticos puedan coexistir. ¿Cómo más se puede orientar la negociación? Bueno, para lograr que la negociación
por lo menos se centre en atender problemas de los venezolanos. Fíjate que en el 2021 tuvimos, o sea, se abrieron las negociaciones de México y efectivamente se llegó a un acuerdo en el 2022 y ese acuerdo contemplaba la creación de un fondo social, un fondo de 3.000 millones de dólares para atender la crisis humanitaria venezolana. Eso no es algo que es para Maduro, una concesión a Maduro, ni una concesión a la oposición. Eso es para que la gente sufra menos en Venezuela, para atender los problemas básicos de alimentación, de nutrición, de salud. Que sí, que es culpa del gobierno, que el gobierno ha destruido todo y que el gobierno no lo hace, está bien, pero es que aquí estamos hablando de cómo atender problemas serios de la gente. Entonces, ¿por qué no avanzar justamente, por lo menos en esa parte de la negociación, que es la de atender los problemas de la gente, y tratar de lograr por lo menos algunos espacios ahí que se puedan abrir para que los venezolanos estén en una mejor, en una situación no tan vulnerable como en la que están en este momento? Lo que pasa es que no sé qué pueden negociar ellos, porque suponte que se hace como tú has hablado, y considero que tienes toda la razón, de los acuerdos en Polonia y demás. Pero es que resulta que tanto Maduro como Diosdado, como el que ahora pasó de ser ministro de la Defensa a ser secretario de la Defensa, eh, todos están buscados por las mismísimas autoridades judiciales norteamericanas. Todos tienen un precio a su cabeza. Entonces, ahí están denunciados en la Corte Penal Internacional. ¿Ok? Entonces, no es que Estados Unidos o la oposición con ayuda de Estados Unidos o de los países europeos, lo que quieran, lleguen a acuerdos para que ellos no puedan irse libremente y disfrutar de lo que se han robado y olvidarse de los asesinatos que han cometido, sino que es imposible. Sí, bueno, fíjate, eso justamente Elliot Abrams, quien fue el designado por la primera administración de Trump para, como enviado especial para Venezuela, hace unos años escribió un artículo muy interesante, porque como sabes, Elliot Abrams tiene una experiencia muy larga en la política exterior estadounidense y también participó en la primera administración de Reagan y en la Perdona, administración. nos quedó un minuto, ¿ok? Ajá, bueno, y entonces Elliot Abrams, y voy a cerrar con esto, decía, mira, nosotros le ofrecimos a Duvalier en Haití, tú te puedes ir y nosotros no te vamos a hacer nada, y Duvalier aceptó. Y nosotros le dijimos eso a otros dictadores y también aceptaron. Lo dijimos a Noriega, Noriega no aceptó y fíjate dónde terminó Noriega. Pero también Elliot Abrams dice, pero hoy en día con la Corte Penal Internacional es mucho más difícil hacer esos compromisos. O sea que tienes razón en eso, pero también tienes razón en que hay instrumentos por parte de Estados Unidos. Las decisiones judiciales son decisiones a las que tú, de Estados Unidos mismo. La Corte Penal Internacional es otra cosa, porque la Corte Penal Internacional en estos momentos, incluso su fiscal está sancionado por Estados Unidos, o sea que ese es otro tema más complejo. Pero yo sí creo que si en Venezuela se diese un acuerdo político estable y Estados Unidos estuviese dispuesto a aceptarlo, ese tema probablemente de darle garantías efectivas a los líderes del chavismo para que ellos se logren hacer a un lado, ese probablemente debería ser la parte, digamos, más factible de implementar. Bueno, pues de verdad que interesantísima la conversación, siempre es muy atractivo e interesante conversar y escucharte. Francisco Rodríguez, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver. Un abrazo y espero que pronto volvamos a conversar, ¿sí? Ok, Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. ya, hasta luego.